Hola, hoy vamos a hablar sobre adicciones y trastornos de personalidad. Una mirada desde la terapia de esquemas. Vamos a esperar que se conecten unas personitas más para poder comenzar. Sí, vamos a esperar que se conecten. Estoy buscando si por acá tengo la foto de IPEP para ponerla mientras esperamos, pero creo que no tengo ninguna a la mano. Muy bien. Vamos a saludar a las personas que nos están acompañando. Díganme si me escuchan bien. Si me escuchan bien. La vida no es fácil. Todos nos equivocamos. Tenemos desafíos. Muy bien, vamos a empezar entonces en lo que las demás personas se conectan o esperamos un ratito. Esperamos un ratito más para poder empezar, ¿sí? Vamos a esperar a que se conecten más. Sí se te escucha bien. Gracias, Lu, gracias por conectarte y por quedarte. Bueno, mientras esperamos que los demás se conecten, cuéntame qué fue lo que te motivó a acompañarme hoy en este live. Cuéntame, ¿te interesa el tema de adicciones? ¿Te interesa el tema de trastornos de personalidad? Cuéntame un poquito en lo que esperamos que unas personitas más nos puedan acompañar. He puesto un poquito de música de fondo para que nos acompañe el día de hoy. Muy bien. No sé si el volumen está muy alto, espero que no. Ya lo bajé un poquito. Muy bien, entonces vamos a empezar. El video lo voy a guardar igual, por si en algún momento alguien quiere volver a verlo, o las personas que no se han podido conectar de repente quieren verlo desde sus casas en otro momento. Así que voy a guardar el video. A ver. Hola Elizabeth, hola Vivi. El tema de trastornos de personalidad. Ajá. También he asistido a un taller tuyo y sigo tu contenido y me pareció interesante ver este tema de adicciones y trastornos de personalidad. Muy bien, Lu, qué chévere. Qué chévere que sientas interés por este tema. Ojalá y nos interesara a todos. Pero no, la mayoría de ocasiones cuando se habla de ansiedad, depresión, la gente sí presta bastante atención, pero cuando se habla de trastornos de personalidad o se habla de un tema, digamos, menos popular, las personas lo separan, no es como que, no, trastorno de personalidad no tiene nada que ver con depresión, no tiene nada que ver con ansiedad, no. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Los trastornos de personalidad pueden tener comorbilidades con otros cuadros como depresión, ansiedad, adicciones, que es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. Entonces sería muy importante que las personas pues siempre prestemos atención a los distintos temas que se hablan de salud mental, no solamente de pronto a lo más común, sino también a eso que no es tan conocido, pero que puede estar relacionado con lo que ya conocemos. Listo, vamos a iniciar entonces. Sí, para quienes recién me conocen, mi nombre es Mariana Campos, soy psicoterapeuta de esquemas y soy licenciada en psicología. Tengo unos pocos años de experiencia, creo que voy por mi segundo año de experiencia desde que egresé. Actualmente me dedico al trabajo en consulta privada y también soy parte del equipo de IPEP. Mi campo es netamente clínico, ¿sí? Mi campo en psicología es la psicología clínica, así que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes hoy sobre el tema de adicciones y trastornos de personalidad. La primera fecha, que fue el miércoles 31 de agosto, yo ya estaba avanzando con mi live súper chévere. Y de pronto se fue la luz, me cortaron la luz, así que me quedé sin internet y se cortó el live. Tuvimos que reprogramarlo para una nueva fecha. Recemos que hoy no me corten la luz para poder hablar tranquila. Muy bien, va a ser un live cortito, ¿sí? Primero quiero contarles qué es la terapia de esquemas. ¿Qué es la terapia de esquemas? Porque
entiendo que se conoce mucho sobre la terapia cognitivo-conductual, sobre la terapia dialéctico-conductual, que es una de las principales aquí en IPEP, pero no se conoce mucho sobre otros enfoques, como de pronto la terapia focalizada en la transferencia o la terapia de esquemas. Entonces quiero compartirles un poco de qué se trata esta terapia. La terapia de esquemas es un enfoque, vamos a decir, integral, ¿ok? ¿Por qué integral? Porque toma bases de la teoría del apego, ¿sí? Uno de sus bases teóricas es la teoría del apego, las necesidades emocionales en la primera infancia específicamente, para poder comprender el caso o el malestar del consultante, pues tomamos esos lineamientos, ¿no? Cómo fue el desarrollo del apego en las primeras etapas de su infancia. Por eso es que tiene digamos que como estos chispazos psicodinámicos. Pero en la parte de intervención utiliza técnicas de las terapias cognitivas, ¿no? Ahí está la terapia de repente cognitivo-conductual, ¿no? Y también utiliza técnicas de la Gestalt o del psicodrama, ¿sí? Que son técnicas un poquito más humanistas. Entonces, digamos que para lineamientos, para bases, toma un poquito de lo psicodinámico, de la teoría del apego, pero para la intervención toma de lo conductual y de lo humanista. Sin embargo, ya se habla actualmente, ¿no?, de un enfoque un poquito contextual, es decir, para la intervención, para la comprensión o el encuadre del caso, se busca más que sea contextual también. Muy bien, eso sobre la terapia de esquemas. Entonces, todo lo que yo les voy a compartir hoy está ligado a la terapia de esquemas, ¿sí? La terapia de esquemas fue creada como una alternativa para los consultantes que no respondían a la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual no tiene lineamientos psicodinámicos, no es que se base en la teoría del apego, que las necesidades emocionales, que la primera infancia, no, eso no es parte de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, cuando se quería tratar a pacientes borderline y estos no respondían a la terapia cognitivo-conductual, ¿no?, vieron la necesidad de crear un nuevo enfoque terapéutico y fue entonces que se creó la terapia de esquemas, ¿ok? Esos son sus orígenes. Entonces, esencialmente la terapia de esquemas apunta a los trastornos de personalidad y más específicamente tiene un énfasis en el trastorno de personalidad borderline, ¿ok? De eso se trata la terapia de esquemas. Ahora que tenemos más claro el panorama de qué es la terapia de esquemas, vamos a hablar un poquito de cómo es que la terapia de esquemas encuadra lo que le sucede a la persona, el malestar de las personas. Hoy vamos a hablar de adicciones, pero en términos generales, para la terapia de esquemas, los malestares emocionales son producto de las necesidades emocionales básicas no satisfechas. Los seres humanos, así como tenemos necesidades fisiológicas, ¿no?, hambre, sed, sueño, también tenemos necesidades psicológicas. Entonces, estas necesidades psicológicas son 5, son varias, pero una de estas es la necesidad de pertenencia. Dentro de la necesidad de pertenencia está la necesidad de afecto, de aceptación, de valoración, estabilidad, protección, seguridad. ¿Ok? Entonces, cuando una persona no ha podido tener la satisfacción de estas necesidades emocionales básicas en la infancia, entonces se habla de que se genera un patrón de personalidad desadaptativo, que hace que la persona en la vida adulta presente algunos malestares a nivel emocional, a nivel de pensamiento o que tenga algunos comportamientos que afecten su desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, para la terapia de esquemas, vamos a decirlo de la manera más sencilla posible, los problemas de salud mental se deben a las necesidades emocionales no satisfechas en la infancia, que crean patrones de personalidad disfuncionales, ¿sí? Entonces vamos partiendo desde ahí. Ya más o menos con eso podemos tener una idea de que las adicciones pueden ser producto de alguna necesidad emocional no satisfecha de la infancia. Pero bueno, no lo sé, lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan
hilando información. Siempre cuando hago mis lives trato de hacerlos así como, ¿cómo se dice? Súper sencillo y como si fuera una clasecita para que podamos tener una comprensión lo más clara posible del tema. Ok, ahora, ¿qué es o qué son los esquemas? ¿A qué llamamos esquemas? Los esquemas son las estructuras de personalidad. ¿Ok? Para la terapia de esquemas, los esquemas son la personalidad. Y la personalidad va a estar conformada por emociones, lo que yo siento. Siento miedo, siento tristeza, siento enojo. Pensamientos, las ideas que tengo aquí en mi cabecita. Soy valiosa, soy suficiente, soy importante, soy amada, soy ignorada, no lo sé. Y las sensaciones corporales. Me sudan las manos, me palpita el corazón, siento mucho cansancio, mucho sueño. Pero estas tres, tanto las emociones como los pensamientos y las sensaciones corporales, no vienen de la nada, sino es que vienen según las experiencias que yo tuve en la niñez. Es decir, están relacionadas a las experiencias que yo viví en la niñez. Por eso hablamos de una estructura, ¿no? Pensamiento, emoción, sensaciones corporales, pero en la base de esto están las experiencias que yo viví en la niñez. Para que yo, por ejemplo, piense que soy valiosa, ¿no? Para que yo hoy, a mis 25 años, piense que soy valiosa, en la niñez, en la base de todo, mi entorno me tuvo que haber proporcionado suficiente afecto para que yo sienta o capte ese mensaje del entorno de que valgo. De repente tenía un padre, una madre que me decían, Mariana, te queremos mucho, hijita, cuando no estás de repente te extrañamos, nos encanta tu forma de ser. Y constantemente de pronto me daban atención, mira, te hemos traído un juguete, mira, vamos a jugar contigo, vamos a salir al parque. Entonces yo me sentía valiosa y el mensaje que ellos me daban era ese. Por lo tanto, como en la base de mi desarrollo, mi entorno me proporcionó suficiente afecto, yo en la vida adulta voy a pensar que efectivamente soy valiosa, soy amada, soy importante. Emocionalmente voy a sentir bienestar, mis sensaciones corporales serán agradables y entonces tendré una personalidad funcional. ¿Ok? Pero, perdón, Nube se ha zampado aquí al live. Saluda, Nube. Pero, si esto no sucede, si es todo lo contrario, si de repente en la niñez mis padres no tuvieron la oportunidad de proporcionarme suficiente afecto, no tuvieron de repente un contexto lo suficientemente, vamos a decir, sólido o un clima familiar lo suficientemente agradable o funcional. Entonces de pronto en la niñez mi papá trabajaba mucho, mi mamá cuidaba mucho a mis hermanos o también trabajaba un montón, yo no compartía tiempo con mis padres, paraba solita todo el día. Entonces no es que necesariamente me hayan dicho no te queremos, no nos importas, no. Los aprendizajes de la infancia no se dan así, ¿no? Sino se dan de manera indirecta, a menudo. Quiere decir que de repente yo, al ser pequeña y notar que mi papá no está, que mi mamá no está, que yo me quedo solita todo el día, no hay nadie que me diga que me quiere, no hay nadie que juegue conmigo, no hay nadie que me dé besitos, no hay nadie que me dé abracitos. Entonces, en la base de mi desarrollo, mis necesidades emocionales o mi necesidad emocional de afecto no fue satisfecha. Por lo tanto, cuando yo crezca en la vida adulta, constantemente pensaré que pues no soy importante, no soy valiosa, no soy amada. Y esto me va a traer emociones de tristeza, de repente desánimo, una sensación corporal de cansancio, ganas de llorar constantes y tendré una personalidad disfuncional. ¿Ok? Entonces, más o menos, esa es la forma en la que la terapia de esquemas entiende a la personalidad del ser humano. Si tienen una pregunta, me la anotan por aquí y en tanto haga un break, la puedo contestar. Muy bien. ¿Cuánto
¿Cuántos esquemas existen? ¿Cuántos tipos de personalidad existen? Para la terapia de esquemas existen 18 esquemas adaptativos, es decir, 18 esquemas funcionales, 18 esquemas que nos proporcionan bienestar y que favorecen nuestro desarrollo humano, pero también existen 18 esquemas disfuncionales, 18 patrones que en vez de proporcionarnos bienestar, pues nos generan mucho malestar emocional, ansiedad, depresión, impulsividad, de repente conflictos recurrentes, etc. Adicciones, por ejemplo, ¿no? Y pues impide nuestro desarrollo humano. No podemos de repente tener un trabajo estable, no puedo rendir con tranquilidad en lo académico, en lo social, no logro establecer relaciones íntimas, en pareja siempre me va mal, tengo relaciones tóxicas. Entonces, en vez de desarrollarme con plenitud, los esquemas desadaptativos disfuncionales o también llamados trampas vitales lo que hacen es limitarme en el desarrollo. No permiten que yo pueda avanzar en esto, sino más bien me hace sentir estancada y con mucha inconformidad, ¿sí? Gatitos, este no es el momento de pelear, estoy haciendo un live, lo siento. Muy bien, entonces, cuando hablamos de trastornos de personalidad, recuerden que hoy estamos hablando de adicciones y trastornos de personalidad, nos referimos justamente a que este esquema de personalidad disfuncional ha impedido el desarrollo del ser humano de manera significativa, ¿sí? En áreas vitales, esto es importante mencionarlo. Cualquier persona, todos los seres humanos podemos tener un esquema disfuncional. Es más, todas las personas tenemos esquemas funcionales y tenemos esquemas disfuncionales, es lo más normal. No existe personalidad perfecta, no existe una personalidad ideal, pero existen las personalidades lo suficientemente estables, lo suficientemente funcionales, lo suficientemente sanas, ¿ok? Pero cuando hablamos de un trastorno de personalidad, nos referimos a que ya el esquema disfuncional ha tomado como las riendas de la vida de la persona y ha impedido su desarrollo en áreas claves, como por ejemplo las que les mencioné hace un momento, el área social, el área de pareja, el área de salud, el área sexual, etc. Ahí estamos hablando de que hay un trastorno de personalidad, porque ya el desarrollo de la persona se ha visto gravemente afectado. Ok, vamos a esperar que Caro termine de escribirnos su comentario, que se le quedó a medias, para poder leer. Muy bien. Ahora, ya tenemos claridad de qué son los esquemas, qué es la terapia de esquemas, cuál es un poquito de la base teórica de la terapia de esquemas, cómo entiende los trastornos de personalidad. Y ahora sí podemos entrar al tema de adicciones. Muy bien. En términos, digamos, conocidos, ¿no? Todos tenemos una idea de qué son las adicciones. Las adicciones son este patrón recurrente de dependencia de algo o alguien, yo diría que más de algo, donde la persona pues deteriora, ¿no?, sus funciones principales por esta urgencia o esta necesidad urgente de esa sustancia de la que depende. A ver, ¿qué dice aquí? En la que diferenciamos la terapia contextual, que también toma... A ver, otra vez. Voy a leer otra vez el comentario de Caro, ¿sí? Hola, interesante tu explicación, nos dice Caro Manrique. Entendiendo que la terapia de esquemas considera las necesidades insatisfechas del niño, dando como resultado esquemas disfuncionales, ¿en qué lo diferenciamos de la terapia contextual que también toma en consideración el contexto de la persona desde su niñez? Gracias. Es una pregunta bastante interesante. Como les mencioné al inicio del live, actualmente la terapia de esquemas se le está considerando como una terapia cognitivo-contextual, justamente por esto que acabas de mencionar,
¿sí? Entonces yo creería que no es que se diferencie mucho de las terapias contextuales, sino es que está ligada a las mismas, ¿de acuerdo? Espero haber resuelto tu duda. Muy bien, continúo entonces. Vamos a saludar a las personas que recién nos están acompañando. Gracias, Caro, por tu comentario. Si tienes alguna otra duda, nomás me la pones ahí. Bueno, las necesidades emocionales que les mencioné hace un momento, de no ser satisfechas pueden generar una consecuencia. Una de las necesidades emocionales dentro de la necesidad de pertenencia tiene que ver con el afecto, con la aceptación, la valoración, lo que les mencioné hace un momento, ¿ok? ¿Qué pasa si de repente el infante no tiene un entorno familiar que le provee, ¿no? Herramientas de regulación emocional? ¿Qué sucede si el infante cuando llora es ignorado? ¿Qué pasa si el infante cuando tiene miedo es invalidado y le dicen algo como no, los hombres no lloran, o los hombres no tienen miedo, o el miedo es para los débiles? ¿Qué pasa si cuando el infante expresa su enojo lo censuran? Como, no, qué malcriado eres, vete a tu cuarto, fuera, sal de acá. No le enseñan, no le están proporcionando recursos al infante para que se pueda regular, sino es que lo que está pasando es que está recibiendo respuestas aversivas de su entorno. Por lo tanto, no logra comprender qué se hace cuando se siente. ¿Qué hago cuando me siento triste? Si me dicen que de repente no debo llorar o me ignoran cuando lloro o me castigan cuando lloro. ¿Qué hago cuando tengo miedo? Si cada vez que me asusto me dicen que el miedo es para débiles o nuevamente me ignoran. ¿Qué se supone que debo hacer cuando me enoje? Si cada vez que me enojo me mandan a mi cuarto. Entonces, este tipo de respuestas del ambiente lo que hacen es que el infante no logre comprender qué hacer con sus emociones. Entonces el infante va avanzando, ¿no? En su desarrollo. El infante pasa a ser puber, el puber adolescente, el adolescente adulto. Y entonces en la adultez el ser humano experimenta muchas frustraciones, muchísimas frustraciones. Este es otro dato importante. ¿Qué pasa si al infante no se le enseña a tolerar las frustraciones? Si siempre le consienten todo, ¿no? El niño de repente dice, quiero chocolate. No le dan chocolate y llora. ¡Ay, chocolate, chocolate! Y la mamá dice, ya, toma tu chocolate. Calma, no pasa nada. El niño entonces no aprende a tolerar las frustraciones, no aprende a tolerar el malestar. Y cuando llegamos a la vida adulta, todos, ¿qué nos espera? Tristeza, ansiedad, enojo, frustración, dolor, cambios, ¿no? Entonces, si no se tienen recursos para poder afrontar esto, el ser humano instintivamente va a buscar maneras para poder autorregularse, para poder calmarse, para poder de repente gestionar esas emociones. Y pues es aquí cuando nacen otras vertientes. Están los que reprimen lo que sienten, están los que evitan lo que sienten, están los que compensan lo que sienten. Ya cada quien va encontrando su estilo, ¿no? Según el que considere más eficiente a corto plazo. En ocasiones, las sustancias, en este live voy a referirme específicamente a las adicciones en sustancias, ¿ok? Vamos a hablar de marihuana, cocaína, alcohol, principalmente eso. Ya me olvidé qué estaba diciendo, pero bueno. Las adicciones o el consumo de sustancias inician no directamente como una adicción, casi siempre el consumo es ocasional, ¿no? Tiene como grados, no es que uno se vuelva adicto el mismo día que consume una sustancia, sino es que esto se va dando progresivamente. Cuando una persona tiene un trastorno de personalidad,
una de las partes disfuncionales de su personalidad tiene que ver con pensamientos distorsionados, muy desagradables, con emociones displacenteras, pero muy displacenteras, y con estilos de afrontamiento que también sean disfuncionales. Es decir, que en vez de que lo ayuden a poder solucionar sus conflictos, pues lo mantienen atrapado en ellos. Y es aquí cuando empiezan a relacionarse o a entrelazarse las adicciones con los trastornos de personalidad. Se ha descubierto, o bueno, se conoce, no se ha descubierto, se conoce que las personas con trastornos de personalidad tienen una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Generalmente no toleran mucho el dolor y buscan recursos para poder afrontarlo o para poder manejarlo. Es ahí cuando aparecen las adicciones como una alternativa. Como les decía hace un rato, nadie nace siendo adicto, ¿no? Sí se habla o tengo entendido de que algunos estudios sostienen que hay una predisposición, de que no sé qué, y así, pero no es que uno nazca siendo adicto a algo específico, ¿no? Sino es que a veces las personas con trastornos de personalidad, en su intento de querer gestionar una emoción, o mejor dicho, evitar una emoción, zafarse de ese malestar emocional, recurren a alguna sustancia que les permita esa satisfacción inmediata. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, yo, Juana, tengo un trastorno de personalidad, borderline, ¿sí? Estoy pasando por una ruptura de relación. Estoy... en este momento mi pareja me está diciendo que ya no quiere estar conmigo. Recordemos que una de las características del borderline es el miedo al abandono, ¿no? Entonces yo me desespero porque mi pareja, con quien yo he desarrollado un vínculo muy estrecho, incluso hasta podríamos decir, quién sabe, ¿no? Juana, de dependencia, no sé. Veo que mi pareja se está yendo, entonces el dolor es tan intenso, pero tan intenso, que una vez que mi pareja se va y cruza esa puerta, yo, Juana, no sé qué hacer para calmar tanto dolor. Siento como entre ansiedad, como entre tristeza, se me mueve todo dentro de mí, ¿no? Físicamente me tiemblan las manos, siento hormigueos en las piernas, no puedo respirar, siento que tengo algo en el pecho, estoy llorando desesperadamente. Es decir, quiero que entremos un momento en la experiencia interna de una persona con un trastorno de personalidad, como en este caso estoy dando el ejemplo de la personalidad borderline. La experiencia interna es muy intensa. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Tengo ahí de repente una caja de clonas. Voy a ir y me voy a tomar no voy a decir cantidades, pero por ejemplo, ¿no? Más de un blister de clonas. Porque las clonas me van a hacer dormir, ¿no? Eso es lo que piensa la persona en ese momento, ¿sí? Y lo hace una vez, y lo hace otra vez, y lo hace otra y otra vez, y entonces empieza a consumir esto en su vida diaria, de repente sin orden médica, en horarios fuera de lo mencionado, en horas de trabajo, de repente, durante el día, varias veces. Y lo que de pronto era algo que se usaba de forma ocasional, ahora se utiliza de forma recurrente. Y si Juana no toma eso en el día, se desespera, ¿no? Siente que de repente internamente hay más malestar de lo normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo breve, ¿no? Lo más sencillo que se me ha podido de repente ocurrir para poder ilustrar cómo es que hay un pasito de los trastornos de personalidad a las adicciones en el intento de calmar las emociones displacenteras intensas que puedo estar experimentando por la baja tolerancia al dolor que tengo como persona con trastorno de personalidad. Caso de Juana, que me lo acabo de inventar, solamente para ilustrárselos un poquito. Ahora,
no solamente ocurre cuando se busca evitar el dolor, sino también en la búsqueda de sensaciones. Algunas personas con trastornos de personalidad tienden a la búsqueda de sensaciones intensas. De por sí lo que ellos experimentan a nivel emocional es intenso, pero también lo buscan allá afuera. Entonces de repente un día me voy a una fiesta y me invitan una sustancia y yo la ingiero, y como constantemente estoy en esa búsqueda de sensación, pues la ingiero una y otra y otra y otra vez hasta terminar desarrollando una adicción. Lo mismo pasa con el alcohol, ¿no? Está muy normalizado el consumo de alcohol recurrente, ¿no? Pero siempre es importante chequear para qué estamos consumiendo lo que estamos consumiendo. Lo estoy consumiendo porque estoy evitando sentir, porque estoy de repente huyendo de una emoción, estoy huyendo de una situación, o por el contrario, me siento tan aburrido o aburrida que estoy allá afuera buscando sensaciones. Creo que es importante que nos cuestionemos en qué es lo que nos está llevando a consumir lo que sea que estemos consumiendo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias de que una persona con un trastorno de personalidad tenga alguna adicción? Lo primero es que si esta persona está en tratamiento, si esta persona con un trastorno de personalidad está en tratamiento psiquiátrico o, bueno, está recibiendo apoyo farmacológico o está recibiendo un proceso terapéutico, pues en primer lugar y lo más importante es que el tratamiento se va a ver afectado negativamente, ¿no? Aumenta también esto las probabilidades de recaídas, ¿sí? No permite que el tratamiento sea sostenible a lo largo del tiempo y fácilmente, ¿cómo lo puedo decir? Como caminar, como estar montando bicicleta en un hilo, ¿no? Donde en cualquier momento el proceso puede caer otra vez. Ahora, el pronóstico puede ser favorable en algún momento si alguien tiene adicciones y trastornos de personalidad, sí, pero para esto se necesita que el consultante realmente se comprometa y se adhiera a la terapia. Si el consultante es, digamos, constante con las sesiones, hace un buen vínculo con su terapeuta, se siente en confianza y ha tomado, digamos, vamos a llamarlo como ese compromiso con su proceso y se adhiere, pues es muy probable que el pronóstico sea favorable. Pero caso contrario, si de repente el consultante está yendo porque la mamá le dijo, porque la enamorada le dijo, y en realidad el consultante no está interesado en llevar un proceso terapéutico ni farmacológico, no le interesa llevar ayuda, rechaza al terapeuta, no se compromete con las sesiones, cree que la terapia no lo va a ayudar en nada, ahí sí el pronóstico es desfavorable, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? A ver, saludcita para los que me estén viendo tomando un café. Se me estaba secando la garganta, perdónenme. Tratamiento. Tengo acá mis apuntes porque, saben, hay tanta información que para no irme volando hice algunos puntitos. Para que la intervención sea efectiva es importante que el paciente permanezca el tiempo necesario del tratamiento. Ya, antes de que hablemos de esto, de cajón, bueno, no de cajón, pero la mayoría de veces el tratamiento suele ser farmacológico y terapéutico. Es decir, necesitamos ayuda de un psiquiatra y necesitamos ayuda de un terapeuta, ¿sí? De un psicoterapeuta. Terapeuta no necesariamente psicólogo, a veces el mismo psiquiatra también es terapeuta, no hay problema, ¿no? Entonces, se necesita ir por dos caminos, el camino farmacológico y el camino terapéutico. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que el tratamiento pueda ser o pueda tener más probabilidad de ser eficiente, más probabilidad de funcionar? Pues que el consultante asista a terapia el tiempo que se le indique y que respete el tratamiento farmacológico según las indicaciones de su médico.
¿Qué pasa si el paciente dice, ay no, ya me siento bien, ¿sabes? Ya no me siento deprimido, ya no creo que vuelva a consumir, ya no creo que vuelva a salir a tomar, o ya no creo que me vuelva a meter un tronchito ni nada, porque ya me siento tranquilo, ya, ¿sabes que yo no voy a tomar mi medicación? No, ya nada que sertralina, ya no quiero. ¿Para qué voy a ir a mi sesión? ¿Para qué si ya estoy tranquilo? Cuando el consultante se da de alta solo o empieza a interrumpir su tratamiento por decisión propia, es cuando hay pocas probabilidades de que este funcione, ¿no? Porque no está acudiendo o no está llevando el proceso el tiempo indicado. Ahora, la presencia de trastornos de personalidad no influye en el resultado del tratamiento si es que ambos trastornos se abordan de manera integral y dual, adecuando estrategias terapéuticas. Algunas personas pueden preguntarse, ¿quiere decir que si yo tengo adicciones y tengo un problema de adicción y además tengo un trastorno de personalidad, pucha, está yuca que yo me recupere, está difícil que yo me recupere? Porque tengo dos cosas, no solo tengo una, tengo dos. Bueno, en respuesta a esa pregunta puedo decirles que no necesariamente el hecho de que hayan dos trastornos va a hacer que el tratamiento sea menos eficiente. Lo que tiene que hacer el terapeuta y el médico psiquiatra es poder utilizar, médico psiquiatra, es utilizar una intervención dual donde se atiendan ambas patologías de manera integral y con las técnicas adecuadas a las necesidades del consultante. Entonces acá sí no está mucho en las manos del paciente, sino más en las manos del terapeuta. Hay cositas que están en manos del paciente y hay cositas que están en manos del profesional. Por último, penúltimo, indicadores de adicciones. Bueno, yo anoté acá los que me parecieron los más sencillitos, ¿no? Como estas red flags de que alguien puede estar teniendo algún problema de adicción. Es importante reconocer o preguntarse cuántas veces en el día se consume alguna sustancia. Nuevamente, llámese cigarro, marihuana, alcohol. ¿Cuántas veces en el día se consume una sustancia? Segundo, es importante notar si la sustancia que se consume tiene como propósito el alivio o la evitación de alguna emoción desagradable, ¿no? O por el contrario, si el consumo de esta sustancia tiene como propósito satisfacer alguna sensación, creo que es importante darse cuenta si alguna de esas dos motivaciones está presente y si por eso se hace de manera recurrente. Tercero, un indicador de adicción es cuando a veces la familia o el entorno muestra preocupación por la persona, ¿no? Y esto lleva a la persona a que oculte las cosas que hace por consumir o las sustancias que consume. Y por último, si se siente mucha angustia y ansiedad al no tener a la mano la sustancia de consumo. Son algunos indicadores. ¿Dónde puede buscar ayuda una persona con problemas de adicción y trastornos de personalidad junto o separado, ¿no? Se puede acudir a un centro de salud mental, puede ser particular, comunitario, donde quieras, pero en algún centro de salud mental. Y también se puede buscar de repente en internet, haciendo un uso responsable de la cibernética. Se puede buscar de repente en Google, LinkedIn, redes sociales, algún profesional tanto en psicología como en psiquiatría, ¿sí? Ambos estarán capacitados para poder ayudarte. Ahora, es bien difícil que una persona sepa, sí, yo tengo trastorno de personalidad y tengo adicción, voy a buscar ayuda. Está difícil eso. Entonces yo les sugiero que si ustedes notan que tienen mucho malestar emocional, no traten de autodiagnosticarse viendo cosas en Google, viendo cosas incluso en nuestras páginas como psicólogos, ¿no? No hagan eso. Basta con que sientan malestar emocional para que vayan y pidan ayuda. De esa manera, el psicólogo, el psiquiatra sabrá orientarles y sabrá decirles de qué se está tratando su malestar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una recapitulación de todo lo mencionado. Las adicciones ocurren las adicciones y los trastornos de personalidad ocurren cuando han habido necesidades emocionales básicas no satisfechas en la infancia.
La forma en la que se relacionan los trastornos de personalidad y adicciones tiene que ver básicamente con que las personas con trastornos de personalidad experimentan bajísima tolerancia a la frustración y también una búsqueda de sensaciones. Entonces, para evitar la frustración, para evitar el dolor o las emociones desagradables, tienden a buscar alguna sustancia. Recordemos que las sustancias generalmente calman a corto plazo, evitan el malestar a corto plazo. Por otro lado, cuando la persona con trastorno de personalidad busca sensaciones, de igual forma, las drogas, el alcohol le proporciona ese estado de bienestar inmediato. Esa es la correlación que hay entre adicciones y trastornos de personalidad. Tercero, ¿cuál es el tratamiento? Cuando se tiene ambos cuadros o cuando se tiene uno por separado del otro, el tratamiento tiene que ver con acudir a un profesional de salud mental. Puede ser un psicólogo o puede ser un psiquiatra. El tratamiento puede tener solo la parte terapéutica o también puede ir con el apoyo farmacológico dependiendo de la indicación del médico. ¿Qué factores hacen que el tratamiento resulte o no resulte? Bueno, el principal para que resulte es que la persona acuda el tiempo necesario, el tiempo que se le indica al tratamiento y que se adhiera al mismo y que tenga una buena relación con el terapeuta. ¿Y qué es lo que de repente puede impedir que el tratamiento funcione? Pues lo contrario, ¿no? Que el consultante abandone el proceso antes de tiempo, que no tenga una buena relación con su terapeuta o que no se comprometa, ¿no?, con las sesiones de su proceso terapéutico. Muy bien, entonces básicamente esas son las tres, creo, ideas principales, las tres conclusiones que puedo rescatar de esta charla informativa. Recuerden que siempre pueden pedir ayuda. Aquí en IPEP estamos presentes para poder orientarles, ayudarles si necesitan alguna pauta. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, si tienen una duda pueden mandar un DM. Ya nos podemos ver de repente en otro próximo live. Sí, nos podemos ver en un próximo live para hablarles de los temas que sean de su interés. ¿Ok? Que tengan un lindo domingo y unas buenas noches. ¡Chao!